Vamos a leer en Gálatas. Vamos a leer en Gálatas 1. Aquí dice, está mal escrito, me equivoqué. Esa tilde va aquí, Gálatas. Ahí dice Galatas, así que no. Por favor, les pido que disculpen mi falta de ortografía. Gálatas, el viernes estuvimos introduciendo un poquito lo que es esta carta, una carta, bueno, todas las cartas son importantes, pero es una carta que presenta especial atención, especialmente porque es una de las primeras que Pablo escribe, y una de las cartas que, como pocas a lo mejor, tenemos algunos antecedentes históricos que nos ayudan a entender un poquito el problema. Lo más probable es que esto está muy relacionado con el problema que encontramos en Hechos 15, ¿ya? Y ustedes lo pueden ver después de eso, donde se habla de un problema de que habían llegado algunos predicando, diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Gálatas es una exposición muy profunda, muy teológica, es una exposición, una defensa en cuanto a la libertad del creyente, en cuanto a la libertad de la gracia y de la libertad en Cristo. El pasaje que leímos el otro día, no lo vamos a ver por el tiempo, era Gálatas 5, del 1 al 15, aunque no vimos mucho, ¿verdad? Pero el apóstol en esa parte dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así es como Pablo llama a esta idea o a esta manera de pensar de querer volver a respetar, en este caso, un rito como la circuncisión, que es lo que justamente el apóstol Pablo va a condenar. Los problemas que Pablo está abarcando aquí, bueno, son varios, pero quizá uno de los principales tiene que ver con la circuncisión. ¿Ok? Y en su momento vamos a ir viendo más pasajes. Hasta ahora el apóstol no lo menciona en los primeros versículos, pero sí habla de ello, especialmente en el capítulo 5, cuando habla y dice, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. En el capítulo 6, versículo 12, todos los que quieren agradar la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Este era uno de los problemas. El problema entonces es que decía yo el viernes que vamos a ser positivos, vamos a pensar que estos eran creyentes, pero creyentes judíos, creyentes que habían sido salvados, que pertenecían habían pertenecido a la religión judía, aunque deberíamos dejar abierta la posibilidad de que también no eran verdaderos creyentes, como Pablo se refiere a un grupo, por lo menos, en el capítulo 2 habla de falsos hermanos introducidos a escondidas, pero es posible que estos creyentes judíos llegaron predicando a la zona de Galacia, que eran varios lugares, ¿verdad? Era Antioquía, Pisidia, era Iconio, Derbe, Listra, y entonces el apóstol está exponiendo la falacia que estas personas están predicando. La circuncisión, entonces, ellos estaban diciendo, estos falsos maestros o estos creyentes que estaban equivocados en su manera de pensar, estaban diciendo que la circuncisión era necesaria para la justificación. Y la justificación puede ser entendida desde el punto número uno, desde el punto de vista de la salvación, ¿verdad? Es decir, como Hechos 15 dice, si no circuncidáis no podéis ser salvos. Pero también la justificación puede ser entendida conjuntamente con lo otro como una manera de mantener un estatus
de justicia delante de Dios, que va muy relacionado con la idea de salvación. Estas personas enseñaban que para poder entrar plenamente en esa relación con Dios, en la cual uno puede permanecer en justicia, era necesaria la circuncisión. Pablo dice, no, eso no es así, eso no es necesario. Eso es agregar algo a la obra de Cristo, eso es considerar al Señor como insuficiente, y es considerar al Espíritu como un insuficiente para producir en ellos, o para producir en ustedes, un crecimiento y un avance espiritual. Pero además habían otros problemas que se derivaban de la circuncisión, ¿verdad? Por una parte está lo que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, ¿verdad? Capítulo 2 y versículo 11 en adelante, donde se menciona el tema relacionado de la comida y con quién como. Comida y con quién. Esto era algo típico del judaísmo, ¿ya? ¿Qué como y con quién lo como? Y Pablo menciona el caso, ¿verdad? El altercado que él tuvo no el altercado, la reprensión que le da a Pedro, porque él estaba actuando hipócritamente. Él estaba conduciéndose de una manera, viviendo, comportándose como un gentil, comiendo con los gentiles, pasando tiempo con ellos, porque cuando llegaron los de Judea en nombre de Jacobo, como dice el versículo 12, entonces cambió su actitud, ¿verdad? Bueno, eso es un derivado del primer error. El otro error que deriva de la circuncisión tiene que ver con la celebración de ciertas festividades, como dice el capítulo 4 y versículo 8, especialmente el 10. Cuando Pablo dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años relacionados con celebraciones religiosas, que bien puede ser celebración de festividades judías o también la celebración de festividades paganas. En otras palabras, los creyentes de Galacia están volviendo atrás, están retrocediendo, o como dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, de Cristo os habéis desligado, de la gracia habéis caído. Están retrocediendo. El apóstol Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó? ¿Verdad? Para que no continuaran corriendo de la manera en que iban. El apóstol Pablo entonces va a defender, una de las cosas que va a defender es que el creyente está completo en Cristo. De Cristo estáis revestidos, dice el capítulo 3, ¿verdad? Todo aquello que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. No hay nada que agregar. Capítulo 5, él va a hablar del fruto del Espíritu, de andar en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu y el fruto del Espíritu no es el resultado de agentes externos, sea la circuncisión, sea la comida o sea la celebración de ciertas festividades. Esto es lo que Pablo llama otro evangelio, un evangelio diferente. Quiero hoy día enfocarme en el capítulo 1, pero básicamente versículo 6 en adelante. Vamos a leer rápidamente los primeros versículos. Hay mucho que ver aquí, pero no vamos a entrar en todo el detalle que quisiéramos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Esto es llamativo porque justamente Pablo va a hablar mucho del tema hombre. Y una de las cosas que él quiere dejar en claro es que él quiere desmarcarse, ¿verdad?, de lo que estos falsos maestros enseñan. Él también era judío, como dice el versículo 12 del capítulo 1, en el 13 dice, ya habéis oído acerca de mí, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, ¿verdad? Y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, ¿ya? Y entonces el apóstol Pablo quiere desmarcarse de esto, ¿eh? Y por tanto dice, Pablo, apóstol, no por hombres ni por hombre. Su mensaje y su ministerio no está determinado por los hombres, es decir, por voluntad de hombre, ni para agradar a los hombres, como él va a dejar en claro más adelante. Cosa que los falsos maestros sí hacían. El falso o el evangelio diferente lo que hace es poner mucho énfasis en
buscar la aprobación de los demás. El evangelio que estaban predicando estos que llegaron de Judea era un evangelio que dejaba bien parado al ser humano, que le ahorraba problemas. Pablo dice, yo no fui llamado para eso. Apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Y yo mencionaba el otro día que aquí, interesantemente, el apóstol Pablo introduce la idea de libertad, aunque el vocablo no es igual que el que va a tratar más adelante, como por ejemplo en el capítulo 5. Pero el concepto o la idea de que el Señor Jesús se entregó a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora entramos a la primera parte, la primera porción, ¿verdad? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, lo que ustedes ven aquí es la entonación que se va a mantener a través de toda la carta. Toda la carta va a tener este tono serio con el cual el apóstol Pablo está hablando. Y las razones, como ya hemos expuesto anteriormente, son para tratarlo de esa manera. El peligro de escuchar, de recibir un evangelio diferente. El apóstol dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo que tengo aquí al lado es el texto griego. Yo sé que la mayoría no lo va a poder leer, pero lo puse más que nada por mí, para ayudarme a mí y para poder destacar algunas cositas que quiero destacar, ¿verdad? Pablo abre tal cual la Reina Valera con el verbo estoy maravillado. La idea de maravillarse aquí tiene la connotación de sorpresa, ¿ya? Maravillado no en el sentido de, oh, qué maravilla, qué maravilla la puesta del sol, ¿verdad? Estoy maravillado por la puesta del sol. Aquí maravillado más bien significa estoy sorprendido. Estoy profundamente consternado. ¿Qué es lo que provoca la consternación del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que provoca esta maravilla de que tan pronto, aquí está, los que conocen la palabra tacómetro, ¿verdad? El tacómetro, la palabra griega tagios, es lo que se traduce en español como tacómetro, que mide las revoluciones por minuto, creo. En griego no hace eso. En griego más bien significa
Algo que ocurre y que ocurre rápidamente. A ver, mi hermano Osvaldo está levantando la mano. ¿Quiere preguntar algo? No, no puedo ver porque estoy compartiendo mi pantalla. Osvaldo tiene una pregunta. Sí, hermano, quería que nos explicara precisamente esa palabra, estoy maravillado, y a qué se refiere eso con el contexto de lo que está dando ahí con el tema de los judíos. Bueno, estoy en eso, acabo de empezar, así que tiene que dejarme hacer mi exposición y después, si no respondo durante la exposición, ahí me pregunta de nuevo. Estoy maravillado y lo que provoca la consternación del apóstol Pablo es que ellos rápidamente, y la idea de rápidamente aquí, es que cuando ocurrió de manera rápida. ¿Ya? Rápido no significa rápido en el sentido entre que el apóstol Pablo no estaba, o más bien el sentido es que cuando ocurrió de manera muy rápida. Y Pablo queda consternado por eso. Dice, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan rápidamente os hayáis alejado. Ahí está el verbo alejarse. El verbo está en lo que se llama, puede ser voz pasiva o puede ser voz media. Lo más probable es que sea voz media, ambas ideas están presentes. Voz pasiva es decir que alguien hizo que se alejaran, o voz media significa que ellos mismos se alejaron. Los eruditos no están de acuerdo exactamente, pero las dos ideas son posibles. Ellos se alejaron. El vocablo alejarse aquí realmente no refleja la fuerza del vocablo original. En texto en español, alejarse significa, por ejemplo, ahora la distancia social significa que antes estábamos en la iglesia, ¿verdad? Y nos dábamos un abrazo, entonces ahora no, ahora hay distancia social, tengo que alejarme, ¿verdad? Entonces ahora estamos a 2 metros de distancia o 1,5 metros. Tengo que alejarme, pero el vocablo alejar aquí es un vocablo mucho más gráfico. Por ejemplo, aparece, no muchas veces en el Nuevo Testamento, aparece, pero sí aparece muy interesantemente en Hebreos 11, en el versículo 5, 2 veces: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso. Este mismo verbo, alejar, en Hebreos 11, 5, cuando se habla de Enoc, se traduce como traspuso. Y la idea, obviamente, es cambiar absolutamente de posición. Aquí la idea de alejarse, entonces, significa acomodarse, establecerse en una posición totalmente diferente a la que originalmente habían adoptado cuando creyeron el Evangelio. Esto es lo que lo hace tan terrible, esto es lo que lo hace tan grave. El apóstol Pablo está consternado de que los creyentes se hayan alejado, que se hayan traspuesto, que hayan cambiado su posición. Pero no solamente eso, el problema está de dónde, ¿ya? Y aquí es muy enfático cuando Pablo dice, estoy maravillado, sorprendido de que tan rápidamente habéis cambiado o os habéis traspuesto, os habéis alejado desde, esta preposición griega apo, significa desde, que os habéis alejado desde quien los llamó, quien los está llamando a ustedes por la gracia de Cristo Jesús. En el texto griego la palabra seguir no aparece. Realmente
es esta preposición eis, que está aquí, ¿verdad? Que se traduce para seguir. Pero literalmente el apóstol Pablo está diciendo, estoy maravillado que tan rápidamente os habéis cambiado de posición desde aquel que os llama a ustedes por la gracia de Cristo Jesús hacia un evangelio diferente. Hacia un evangelio diferente. El contraste está en estas dos preposiciones. Desde el que os está llamando hacia un evangelio diferente. Claramente el cambio es malo. Claramente el cambio de posición hace que el apóstol Pablo se sorprenda. ¿Cómo es posible, dice el apóstol Pablo, que tan rápidamente hayáis cambiado de posición desde aquel desde aquel que os está llamando? Este vocablo, el verbo kaleo, que aparece aquí, aparece también otra vez aquí en Gálatas. Este verbo, kaleo, aparece en el, a ver, aquí tengo mi nota, en el capítulo 5 y versículo 8 y el capítulo 5 y el versículo 13. ¿Qué es lo que dice ahí? El apóstol dice en el capítulo 5, versículo 8, esta persuasión no procede del que os llama. Esta persuasión no procede, no viene de aquel que os llama. En el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Claramente, en Gálatas, esta idea de llamar es importante. Dios siempre es el que llama. Y el apóstol en el capítulo 5 y versículo 13 dice, a libertad fuisteis llamados. El apóstol Pablo en el versículo 6 está sorprendido, está consternado, porque los hermanos creyentes de Galacia rápidamente abandonaron su posición, se alejaron, se traspusieron desde aquel que les llama por la gracia de Jesucristo hacia un evangelio diferente. Acuérdese que la palabra seguir no está en el original, es mucho más corta la frase, y mucho más enfática, hacia otro evangelio. Hacia otro evangelio. La palabra diferente, que aparece aquí, esta palabra que está aquí, diferente, es la misma que aparece acá, otro, son el mismo vocablo griego, ¿ya? No, perdón, me disculpo, no es así, es un vocablo diferente. Pero heteros, que aparece aquí, este de aquí, heteros, indica algo de diferente naturaleza o de diferente clase, ¿ya? El apóstol dice, no que haya otro, y cambia el vocablo, son diferentes. Y esto es importante, porque alos es un vocablo, este que está aquí, alos, es diferente, pero diferente, por decirlo, diferente, pero de la misma naturaleza. Por ejemplo, cuando el Señor dice, os enviaré otro consolador, Él no dice heteros, que está aquí se escribe heterón, pero es heteros. No dice el Señor, os enviaré heteros paracletos, otro consolador, es decir, algo diferente, de diferente naturaleza a la mía. El Señor dice, os enviaré otro, alos, es decir, otro de las mismas características, otro de la misma naturaleza. El apóstol Pablo cambia, ¿verdad?, de vocablo, dice, no hay otro evangelio, no hay otro. Dice el versículo 7, no hay otro evangelio, no hay otro mensaje, pero hay algunos. Interesante cómo el apóstol Pablo repite, pero sí hay otros. Nota el contraste. No hay otro evangelio, pero hay otras personas que están, dice aquí, perturbándoles. Están perturbándoles a ustedes.
y lo que anhelan, dice el versículo 7 al final, que os perturban y quieren pervertir. La palabra pervertir aquí significa trastornar, cambiar. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este vocablo griego que está acá, metastrefo, si se aparece creo que una sola vez más en el Nuevo Testamento, de cita del Antiguo Testamento, justamente el apóstol Pedro predicando en Hechos capítulo 2, diciendo que ¿cómo dice? La luna se cambiará en sangre. Déjenme buscar el pasaje, a ver, no puse la cita, no me acuerdo bien. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Es decir, convertirse en algo totalmente diferente. Esa es la idea aquí. Esa es la idea aquí. Quieren pervertir. Ahora hay algo muy, muy, muy llamativo aquí también, que tiene que ver con este mismo vocablo que está acá, que pertenecen, por decirlo así, a la misma familia desde el punto de vista semántico, de la misma familia semántica, es decir, que comparten características similares en cuanto al significado. La idea es probable que entonces, obviamente es intencionado en la manera en que Pablo está exponiendo el mensaje. Os habéis alejado para seguir un evangelio pervertido. Os habéis alejado del que os llama para o hacia un evangelio diferente, un evangelio, ¿verdad? Que lo que hace es cambiar, trastornar, pervertir el evangelio de Cristo. Como se dan cuenta, hermanos, el mensaje de Gálatas es serio. El mensaje de Gálatas es un mensaje que la iglesia necesita escuchar el día de hoy. Ya tienen ustedes en mente cuáles eran los problemas que el apóstol Pablo estaba atacando, por lo menos en esta carta. La circuncisión, la comida con quien la como, la celebración de fiestas religiosas, por mencionar aquellas tres cosas básicas. Y existe también hoy día el peligro de hacer pensar a los creyentes que, porque si ustedes se fijan, las cosas que el apóstol Pablo tiene en mente, ¿verdad? Las cosas que él está mencionando, apelan solo a lo interior, a lo exterior, apelan a lo de afuera, lo que, ¿verdad? La circuncisión es algo externo, lo que se come es algo externo, con quien me junto es algo externo, son cosas que los demás pueden ver, y son cosas que cualquier persona puede hacer, seas creyente o no. Tú te puedes circuncidar sin ser creyente, tú puedes no comer cierta comida y sigues siendo un inconverso, tú puedes celebrar ciertas fiestas religiosas y no pasa nada. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, hay otro evangelio que pervierte el evangelio, que te está diciendo que aparte de la fe y de la gracia, necesitas hacer esto que está acá, en este caso la circuncisión. Pero cuando tú abres la puerta a algo externo, cuando abres la puerta a algo externo como una condición para ser mejor o más espiritual o más aprobado delante de Dios, pero que es solamente externo, le estás agregando algo al evangelio. Y eso abre la puerta a un montón de otras cosas. Es como una especie de bola de nieve que empieza a caer y que empieza a acumularse, a hacerse cada vez más grande. El apóstol Pablo va a decir, ¿qué es lo que dice? Estoy maravillado, estoy sorprendido que os hayáis alejado del evangelio de aquel que os llama. Eso es lo que realmente dice. De aquel que os está llamando. Más abajo dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol continúa con su argumento y dice, más bien, esto es un vocablo que marca un fuerte contraste. Si incluso nosotros o un ángel, angelos. Ahora, esto es importante, porque cuando Pablo va a hablar, por ejemplo, en el capítulo 4 dice, en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y la expresión pobres rudimentos, que lo vamos a ver en su momento, que es muy difícil de interpretar, es probable que se esté refiriendo a las cosas básicas de la naturaleza, como el fuego, el agua, cosas así, pero que en el mundo del primer siglo estaban relacionadas a deidades, estaban relacionadas a dioses, dioses que no existen, por supuesto, pero que era parte de la cultura de la cual los creyentes de Galacia habían sido salvados. Pablo dice en el versículo 8, si nosotros, y él se incluye, si yo predico algo diferente, o si un ángel del cielo, que viene del cielo, les evangeliza, el vocablo aquí, el verbo es evangelizar, euangelizomai, significa evangelizar, predicar las buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas, ¿ya? Anunciar el evangelio, así se traduce ese verbo, anunciar el evangelio. Dice, pero si incluso nosotros o un ángel del cielo les evangeliza contra lo cual nosotros les evangelizamos. Repite el vocablo, lo que se traduce anunciar el evangelio. Esto, anunciar el evangelio es un solo verbo. Diferente del evangelio que nosotros le anunciamos, sea anatema. Hay una contraposición, hay una contraparte, el mismo verbo, exactamente el mismo verbo, evangelizar, anunciar el evangelio. De hecho, este vocablo es lo que Pablo ocupa cuando está predicando en Galacia. En Hechos capítulo 13, cuando ellos comienzan su viaje misionero, ¿verdad? Y comienzan, ¿verdad? Luego de pasar por Chipre, van a Antioquía de Pisidia, que era parte de Galacia, y ahí comienzan a predicar, y en el versículo 32 de Hechos 13, 32, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El mismo verbo, os anunciamos el evangelio. Ese es el mismo verbo que el apóstol Pablo está ocupando en Gálatas capítulo 1. Dice, si un ángel del cielo, nosotros o incluso un ángel del cielo les evangeliza, y esta expresión es muy importante, es diferente, realmente lo que el contraste está aquí, en esta expresión muy cortita, que significa contrario o contrario, no se lee, contrario a lo que nosotros les anunciamos. El vocablo no es diferente. Este vocablo diferente no es el que aparece arriba. Pablo ocupa una expresión más compleja. ¿Ya? Si incluso nosotros, un ángel del cielo, les evangeliza a ustedes contrariamente a lo que nosotros les evangelizamos a ustedes, sea anatema. La expresión anatema, fíjense si lee casi igual, ¿ya? Anatema es un vocablo que literalmente significa
poner algo aparte o algo que ha sido separado para Dios. Puede tener un sentido positivo, pero también llegó a tener un sentido negativo en el sentido de que algo que era consagrado o apartado para Dios, pero para destrucción. Y de ahí entonces que llegó a tener la idea de maldición. Pablo está usando un vocablo muy fuerte aquí. Él está poniendo bajo maldición a cualquier persona, incluyéndose él, si es que llega a predicar un evangelio que tuerce, que corrompe, que hace que el evangelio de Cristo, que promete libertad sin obras, sin nada externo, ¿verdad? Todos hemos creído ese mensaje. Si usted es salvo por gracia, por medio de la fe. ¿Quién podría negar eso? Y se le predicó una y otra vez que no era necesario hacer ninguna obra para ser salvo. Y curiosamente, a algunos creyentes se les dice después, bueno, ahora que eres salvo tienes que hacer algunas cosas, porque si no... Y que radican o que se enfocan en lo externo. Yo no estoy diciendo que no haya cosas externas que no sean importantes. Hay algunas, pero no es lo más importante. No es lo que produce la espiritualidad. Lo que produce la espiritualidad, lo que produce el avanzar, lo que produce el fruto del espíritu, de lo cual Pablo va a hablar en el capítulo 5, no es algo externo que yo haga. Lo que produce el fruto del espíritu es el espíritu. Es andar en el espíritu. Bueno, ya son las 8. Pero en el versículo 9 dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, lo digo de nuevo, si alguien a ustedes les evangeliza, el mismo vocablo, ¿ya? Euangelizomai, que aparece aquí, ¿ya? Si alguien a ustedes los evangeliza contrariamente, la misma expresión que aparece acá, contrariamente, aquí se traduce diferente, pero la idea es contrariamente, en oposición a, si alguno os evangeliza en oposición, si alguien os evangeliza en oposición a lo que habéis, mire, y ahora cambio el verbo, habéis recibido para el álete. Ustedes recibieron un mensaje. El mensaje del Evangelio que trae libertad. Cristo Jesús, el Señor, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ustedes recibieron ese mensaje que les fue anunciado. Pablo dice, lo digo de nuevo en el versículo 9, que si alguien predica un evangelio diferente, es decir, os anuncia un mensaje en oposición a lo que ustedes recibieron, sea anatema. Sea anatema. Esta es la seriedad del mensaje de Gálatas. El querer volver a esclavizarse a cosas que fueron creadas no para incrementar la espiritualidad o acercarnos más a Dios. Como dice el apóstol Pablo más abajo, él habla de las tradiciones de sus padres. Las tradiciones pueden ser muy bonitas, pero no son las tradiciones las que me hacen crecer como creyente. No son las tradiciones las que me hacen espiritual. Bueno, el versículo 10 se supone que era el corazón del mensaje, pero ya me pilló el tiempo. Pero lo vamos a dejar ahí. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol dice algo así. Ahora, por tanto, a los hombres, y este vocablo que aparece aquí, peisto, es muy interesante porque
se traduce en otras, el significado natural es la idea de convencer o persuadir. De hecho, el mismo vocablo que se ocupa para alguien que es desobediente al Evangelio es apeizo. Aparece aquí también aparece, ¿verdad? En el capítulo 5, en el pasaje clave que vimos, dice, en el versículo 7, dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer? En el capítulo 5 y versículo 7, este mismo verbo se traduce obedecer. Pero aquí en el contexto, digamos, es como si él dijera, pero ¿qué es lo que busco ahora? ¿Convencer a Dios o convencer a los hombres? Pero la idea de convencer a Dios puede ser un poco quizás más difícil. La idea entonces sería la de agradar, ¿ya? La idea de agradar o buscar el favor de Dios. Dice, o busco de los hombres en los aprobación que quiero yo gustarle a la gente. Este vocablo que aparece aquí, este verbo que aparece aquí, aresco, aparece aparece no muchas veces, pero la mayoría de las veces que aparece está relacionado con alguien que queda muy agradado por lo que ve o por lo que escucha. Por ejemplo, Herodes, se dice 2 veces de él, en Mateo 14, por ejemplo, Mateo 14, 6, y también en Marcos capítulo 6, versículo 22, se habla de Herodes que le agradó la danza de la hija de Herodías, le agradó lo que vio, quedó impresionado por lo que vio. Dice, hasta la mitad de mi reino te daré. El verbo también aparece en Hechos de los Apóstoles, cuando hay un discurso y a la gente le agradó lo que escuchó. Pero también aparece en Romanos 8:8, cuando Pablo dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4, dice el apóstol Pablo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Este versículo, cuando tengamos la oportunidad, lo vamos a ver con más detalle. Pero el punto que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, yo no fui llamado a ser un siervo de Cristo para agradar a la gente. Yo no fui llamado para ser un siervo de Cristo para dar un mensaje que a todos les va a gustar. Capaz que a alguien no le guste mi mensaje esta noche. Bueno, ojalá que no. Pero si a alguien que no le gusta el mensaje, mi devoción y mi llamado es agradar a Dios y no a los hombres, ni los oídos de los hombres. El mensaje del Evangelio es un mensaje que el creyente cree, pero es un mensaje que el creyente vive. Lo vimos la semana pasada, cuando Pablo reprende a Pedro porque dice, no estaban andando conforme a la verdad del Evangelio, como dice el capítulo 1 y capítulo 1 y versículo 14, pero también lo menciona en el versículo 5 del capítulo 2. En resumen, hermanos, el mensaje del Evangelio a toda costa tiene que ser defendido y a toda costa tiene que ser predicado tal cual lo creemos. Es un mensaje que trae libertad. Una gloriosa libertad en Cristo, que no siempre sabemos cómo ocupar. Ese es nuestro problema. No sabemos cómo ocupar nuestra libertad en Cristo. Nos sentimos muy temerosos a veces de usar nuestra libertad. Muchas veces por el qué dirán. Muchas veces por qué van a decir los hermanos. Y la verdad es que hemos sido llamados a vivir en comunión con Cristo. Hemos sido llamados a reproducir el carácter de Cristo. Para eso Él nos salvó. No nos libró de esclavitud para ponernos bajo otra clase de esclavitud. Y obviamente eso es más difícil, porque significa vivir en completa dependencia del Espíritu. Y obviamente eso es más difícil, porque somos tan infantiles a veces, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor espera de nosotros, que reproduzcamos el carácter del Señor. Eso toma tiempo.
toma tiempo que uno pasa con el Señor y con su palabra y orando y aprendiendo del Señor. Bien, me pasé 8 minutos, pido disculpas. Padre, gracias por el tiempo que hemos podido tomar para leer la palabra y tratar de aprender lo que tú quieres para nosotros. Gracias por habernos librado de la esclavitud del pecado. Gracias por habernos librado de la condenación del infierno. Gracias por habernos librado aún de nosotros mismos. Ahora somos, como dice el apóstol Pablo, dice, siervos de Cristo, crucificados con Cristo. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queremos, Padre, aprender a vivir en esta libertad, no para como libertad, nuestra libertad como ocasión para la carne, como el apóstol Pablo claramente dice, sino más bien para servirnos unos a otros por amor, para poder mostrar, para que tú puedas trabajar en nosotros y que pueda ser evidente el fruto del Espíritu. Encomendamos a ti y a tu pueblo y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.